Derecho Procesal Penal 2, Unidad 1, Procedimiento Ordinario, Etapa de Instrucción y Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio. Tema 1, Instrucción Fiscal. Soy el profesor Daniel Peña Briceño. Bien, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a esta clase asincrónica correspondiente al tema 1 de la unidad 1. El tema 1, como dije antes, es el procedimiento ordinario, la etapa de instrucción y etapa de evaluación, la unidad 1, quiero decir, etapa de instrucción y etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y el tema 1 es la instrucción fiscal. Este tema se subdivide en 4 subtemas: la instrucción fiscal, finalidad, duración y reglas; el subtema 2, formulación de cargos, formulación de cargos, reformulación de cargos y vinculación a la instrucción; subtema 3, actividades investigativas en la instrucción; y el subtema 4, conclusión de la instrucción y resultados, es decir, de qué forma puede terminar la instrucción y cuál es el resultado o producto de esta instrucción fiscal o instrucción simplemente. El objetivo de este tema es describir y analizar la instrucción fiscal desde su duración hasta sus reglas. Entender qué significa, dónde inicia y dónde termina, además de explicar las actividades que se realizan dentro de esta etapa de instrucción. Subtema 1, instrucción fiscal, finalidad, duración y regla. Podemos decir instrucción fiscal o simplemente instrucción. Bien, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es la instrucción? De acuerdo al 591 del COIP, la instrucción es aquella etapa que se inicia con la audiencia de formulación de cargos, misma que es convocada por el juez, pero a solicitud ¿de quién? Del fiscal. Cuando el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación. Entonces, a esto es lo que se llama etapa de instrucción. Repito, es aquella que se inicia con la formulación de cargos, misma que se debe hacer de forma oral a través de una audiencia llamada igualmente audiencia de formulación de cargos, misma que va a ser convocada por el juez, repito, a solicitud del fiscal. Y para llegar a este punto, para llegar a la formulación de cargos, el fiscal se presupone que cuenta con los elementos suficientes para formular estos cargos. Elementos que apuntan en dos direcciones o apuntan hacia dos posibilidades, presuntamente, ¿no? Que apuntan de una forma grave. En primer lugar, que existe una infracción penal, es decir, a la materialidad de la infracción, y en segundo lugar, lo más importante, que la persona contra quien se está instruyendo, es decir, contra quien se está imputando cargos, tiene una responsabilidad penal dentro del hecho que se ha estado investigando y que se desea continuar la investigación, pero ahora de forma o dentro de la fase procesal. Dentro de las características de la instrucción fiscal tenemos la formalidad, la publicidad, la transparencia y las restricciones y el control por parte del juez. Bien, la instrucción fiscal, a diferencia de la investigación previa, recordemos que la investigación previa es reservada y solo de acceso a los sujetos procesales, a las partes, para conocer el contenido de dicha investigación previa, ¿verdad? Cuando hablamos de la instrucción fiscal es todo lo contrario, es pública, es transparente para toda la ciudadanía, para todos, incluso para aquellas personas que no tengan ningún tipo de interés o relación con la causa, que no sean sujetos procesales, etcétera. Está abierto incluso para la prensa. Obviamente, haciendo la salvedad de aquellas tipos o aquellas infracciones penales o tipos penales cuyo juzgamiento o cuyo proceso es de materia reservada, como es los delitos de violencia sexual, los delitos donde se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes, también cuando se trata de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, e igualmente contra la estructura constitucional del Estado ecuatoriano. En esos 4 casos
estaríamos hablando de audiencias reservadas y de un proceso realmente, en general, todo completo reservado. Salvo esas excepciones, todo el proceso penal ecuatoriano es público. Entonces ahí tenemos una característica pública, formal, la formalidad de la instrucción, porque tienes que guardar ciertas formas. Y las formas no solamente son ornamentales, sino que también debemos saber que que debe cumplirse dentro de las formalidades y las solemnidades, deben cumplirse, por ejemplo, los principios de preclusión en cuanto al tiempo y la oportunidad para realizar la diligencia. Transparencia, que va ligado a lo que es la publicidad, y muy especialmente en cuanto a la transparencia, la posibilidad de contradicción por parte de la contraparte en cuanto a las investigaciones o a las diligencias que se realizan durante la instrucción. Restricciones, cuando las restricciones pudieran ser, en estos 4 casos que les acabo de mencionar, que por vía excepcional son procesos que nunca son públicos, pero además de eso, también a solicitud de parte o de oficio, incluso si considera el juez necesario establecer ciertas restricciones durante la instrucción fiscal, restricciones de acceso al público en general, pues también lo puede hacer de manera fundamentada. Y también otra característica en este lugar, en este punto, sería la quinta característica de esta diapositiva, que es el control por parte del juzgador. Recordemos que en la investigación previa, vamos a estar haciendo analogía con la comparación, mejor dicho, con la investigación previa. En la investigación previa no existe un control por parte del juez directamente, por ejemplo, ¿no? Existe el control cuando es solicitado ese control por parte de alguno de los sujetos procesales, casi siempre por parte de la persona procesada o la víctima, o cuando se necesita realizar alguna diligencia que es restrictiva de derechos, como la interceptación de comunicaciones. En esos casos, durante la investigación previa, se hace presente el control del juez, nada más, únicamente en ese tipo de casos. Ahora bien, en la instrucción fiscal es distinto, porque en la instrucción fiscal ya estamos en una fase procesal, estamos en la fase procesal en la primera etapa del procedimiento. Entonces aquí sí tiene control permanente el juez. O sea, ya se encuentra, mejor dicho, se encuentra con un juez asignado. En cuanto a la finalidad, lo vemos en el artículo 590, la finalidad de la instrucción, que básicamente es determinar los elementos de convicción de cargo y descargo. La duración de la instrucción la encontramos en el artículo 592 y se establece que el fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción. Ya vamos a ver eso. El tiempo de la duración de la instrucción la determinará el fiscal, por supuesto acogiéndose o dentro de los límites establecidos en el 592. Y las reglas generales de la instrucción fiscal, especialmente, de todo en general de lo que es la instrucción fiscal, el macro de la instrucción fiscal la encontramos en el artículo 594 del mismo COI. Bien. A propósito de la finalidad de la instrucción, que es determinar elementos de convicción de cargo y descargo, podemos leer el artículo 590 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, el cual dice lo siguiente, se lee lo siguiente. Leemos. La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción de cargo y descargo que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada. Bien, entonces, repito, la instrucción fiscal lo que tiene o la finalidad que tiene es poder continuar la investigación o poder hacer la investigación con el objeto de poder determinar si existen elementos de cargo y descargo suficientes para realizar una acusación, porque recordemos que la instrucción se inicia con la formulación de cargo. Por efectos del programa que tiene esta asignatura, nosotros vamos a hablar las generalidades de la instrucción, un momento, y luego vamos a hablar de la formulación de cargos como tal. Pero sí es necesario que tengamos presente desde ya que precisamente el hito que marca el punto de partida de la instrucción fiscal es la formulación de cargos. Entonces, la finalidad de la instrucción es determinar si existen elementos suficientes para acusar, que sería la siguiente etapa, que sería en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio si llegáramos allí. Ok,
En cuanto a la duración, de la instrucción, lo encontramos en el artículo 592. Les invito, por favor, que hagan pausa un momento a la grabación y, si es necesario, pues vayan al artículo 592 para que me sigan con su lectura. En este 592 se establece que en la audiencia de formulación de cargos, leo, en la audiencia de formulación de cargos, la o el fiscal, estoy leyendo el artículo 592 que ustedes seguramente están siguiendo. Repito, en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción. Entonces tenemos que tener claro que es el fiscal quien dice al juez cuánto tiempo va a durar la instrucción. ¿Ok? Misma que no podrá exceder del plazo máximo de 90 días. En principio, de existir los méritos suficientes, el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes del vencimiento del plazo fijado en la audiencia. Ok. El plazo general que se da de acuerdo al artículo 592, el plazo general es de 90 días. Pero esta regla general tiene unas cuantas excepciones. Bien. Más allá del tiempo que se haya establecido de duración para la instrucción fiscal, de acuerdo al mismo 592, el fiscal podrá darla por terminada, podrá terminar la instrucción, es decir, de manera anticipada a ese tiempo. Si se ha establecido una duración para la instrucción, en el caso específico de que se trate de 90 días, y el fiscal a los 60 días considera que ya tiene los elementos suficientes para emitir un dictamen abstentivo o acusatorio, entonces el fiscal podrá hacerlo. ¿Ok? Eso es lo que se refiere al artículo 592. Ahora, repito, el plazo general es de 90 días máximo. Es decir, que no podrá exceder de 90 días. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Las encontramos en el mismo artículo 592. Leo, son excepciones a este plazo los siguientes. En delitos de tránsito, la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de 45 días. En todo delito flagrante, la duración de la instrucción podrá durar solo hasta 30 días. En los procedimientos directos, durará hasta 20 días. Procedimiento directo es un procedimiento especial que vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a los procedimientos directos, entonces la instrucción dura 20 días. Cuando exista vinculación a la instrucción, otra institución que vamos a ver en los siguientes minutos, cuando exista vinculación a la instrucción, entonces la duración aumentará 30 días a lo originalmente pautado. Cuando exista reformulación de cargos, también aumentará 30 días. Ahora, sobre estas excepciones hay otras excepciones sobre excepciones, parecen, ¿verdad? En el mismo artículo 592, que establece que en ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de 120 días. Entonces, como podremos ver, esos 90 días que son en principio están llenos o sujetos a muchas excepciones. Decía que en ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de 120 días. En delitos de tránsito no podrá durar más de 75 días. Y en delitos flagrantes no podrá durar más de 60 días. Recuerden que para el delito flagrante, de acuerdo al mismo artículo 592, eran 30. Pero si hay una reformulación de cargos o una vinculación a la instrucción, se sumarán 30 días más, entonces la instrucción pudiera llegar a durar 60 días, como lo establece la misma norma. En delitos flagrantes no podrá durar más de 60 días y no tendrá valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos previstos. Esto es muy importante, compañeros, que lo tengamos muy alerta, muy presente. Las diligencias investigativas que se van a realizar durante la instrucción deben realizarse precisamente durante el tiempo de vigencia o duración de la instrucción. Una vez terminado ese tiempo, por ejemplo, esos 90 días o 60 días o 30 días, etcétera, lo que corresponda al caso específico y que haya sido terminado por el fiscal y autorizado por el juez, por supuesto. Entonces, una vez que haya terminado ese tiempo, las siguientes, o sea, las diligencias que se vayan a realizar después o que se realicen después de esa fecha no tendrán validez y por lo tanto no podrán constituir medios de prueba y en la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio o en la audiencia de juicio, según sea el caso,
Si es un procedimiento directo, por ejemplo, deberán ser excluidas, no podrán ser porque serían ilegítimas e ilegales. Ahora bien, el artículo 594 nos habla de las reglas. Bueno, no nos habla, se termina allí lo de las reglas, ¿verdad? Ya, no, esto ya lo acabamos de decir. En delitos no flagrantes distintos a tránsito, lo acabamos de decir, en principio hasta 90 días, más de 100, máximo 120 días. Bueno, esto es un resumen de lo que dije. Importante leerlo. Reglas. Delitos no flagrantes distintos a tránsito, en principio hasta 90 y máximo 120. Delitos de tránsito no flagrantes, en principio 45, máximo 75. Delitos flagrantes no susceptibles de procedimiento directo, en principio 30 días, máximo 60 días. Y delitos flagrantes susceptibles de procedimiento directo es 20 días la instrucción. Bien. Ahora bien, el artículo 594 en su totalidad es materia, el 594 es materia de esta clase, que son las 7 reglas. Vamos a mencionarlas, que no, aunque no está copiado acá en la diapositiva, ustedes tienen que seguirme con su COIP. Estoy en el artículo 594 de las reglas. Establece lo siguiente, leo por acá el artículo 594. Bien, reglas de la etapa de instrucción fiscal. 1. Cuando el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicitará al juzgador convoque a la audiencia de formulación de cargos. Bien, el juzgador dentro de las 24 horas siguientes señalará día y hora para la audiencia que deberá realizarse dentro de los 5 días posteriores a la solicitud, salvo en los casos de flagrancia, que se tendrá que hacer dentro de las 24 horas, por supuesto, y notificará a los sujetos procesales. El fiscal deberá agotar todos los medios necesarios que permitan identificar el domicilio del investigado. 4. El fiscal en la audiencia formulará cargos cuando existan elementos sobre la existencia de la infracción y la participación de la persona en el hecho investigado, como lo dije en minutos anteriores. A la audiencia de formulación de cargos deberá comparecer el fiscal, recuerden, porque el fiscal es el que está realizando la formulación de cargos, la persona procesada, ¿ya? O su defensora o defensor público o privado debidamente autorizado. Quiere decir que en esta audiencia de formulación de cargos, que es cuando inicia la instrucción fiscal, asistirá la persona contra quien se realizará la imputación, el acto de imputación, o también podrá asistir, bueno, y acompañado de su abogado, por supuesto, o también podrá asistir solo el abogado, pero debidamente autorizado. La sexta regla del 594 establece que en la audiencia, si la persona procesada considera pertinente, podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado o admisión de hechos. Eso también lo vamos a ver más adelante, ese procedimiento, así como cualquiera de los derechos y garantías de la forma y términos previstos en la Constitución y en el COIP, perdón. Los sujetos procesales quedarán notificados en la misma audiencia con el inicio de la instrucción y las decisiones que en ella se tomen. El contenido íntegro de la audiencia quedará registrado en el expediente y por cualquier medio tecnológico del cual se disponga. Entonces, aquí teníamos el resumen que ya vimos y ahora sí, avanzamos. Avanzamos entonces. Hablábamos que la instrucción fiscal se inicia con la formulación de cargos, que hemos mencionado varias veces la formulación de cargos, pero ahora, nomás en el subtema 12, es que vamos a hablar directamente de la formulación de cargos. La formulación de cargos es lo que se conoce como el acto de imputación. Acto de imputar, de señalar, el acto de imputación, eso es la formulación de cargos. Podríamos decir entonces que la formulación de cargos es el acto procesal en el cual el fiscal hace saber al juez que posee los elementos de convicción que apuntan gravemente a la materialidad de la infracción penal de ejercicio público de la acción. Recordemos que estamos hablando
de tipos penales de ejercicio público de la acción penal. Y que también el fiscal posee elementos que hacen presumir la responsabilidad penal de la persona contra quien se está imputando, es decir, contra quien se está contra quien se están formulando cargos. Eso es la formulación de cargos. Es importante que tengamos claro esto a modo de definición, porque en el COIP no se encuentra definido propiamente, ¿no? Ok. ¿Cuál es la finalidad de la formulación de cargos? Pues la finalidad de la formulación de cargos, como lo acabo de decir anteriormente, es que el juez autorice el inicio de la respectiva instrucción fiscal, porque el fiscal formula cargos y el juez autoriza la instrucción, autoriza que se inicie esa instrucción. Misma que básicamente consiste en la realización de las distintas actividades investigativas. Bueno, la instrucción fiscal, como ya lo vimos antes, es la realización de todas las actividades investigativas procesales, es decir, dentro del proceso. Bien, esto podrá llevar al convencimiento a la fiscalía de que existe realmente la responsabilidad de la persona procesada y si así fuera, poder sustanciar la acusación en la siguiente etapa procesal. Entonces, esa es la finalidad de la formulación de cargos. Bien. ¿Cuál es la oportunidad procesal para la formulación de cargos? Cuando hablamos de oportunidad procesal, hablamos de cuál es el momento cuando se puede realizar o se debe realizar la formulación de cargos. Bueno, en el caso de un delito flagrante, la formulación de cargos se podrá realizar en la misma audiencia de calificación de flagrancia, inmediatamente después que el juez haya calificado la flagrancia. Entonces, si una persona es aprendida en flagrancia, será llevada ante la autoridad, ¿verdad? Dentro de las 24 horas, como lo indica el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ante el juez, y allí se resolverá sobre la legalidad de la aprehensión y también sobre la calificación de la flagrancia en función del artículo 527 del COIP y del tipo penal o el artículo que establezca el tipo penal, la norma que establezca el tipo penal del que se trate. Una vez que el juez haya calificado la flagrancia, si eso fuera así, porque puede que no la califique, una vez calificada la flagrancia, pues el fiscal en ese momento tendrá la oportunidad, el juez le dará la oportunidad para que pueda formular cargos. Entonces, la oportunidad procesal para la formulación de cargos en el delito flagrante es inmediata en la audiencia de calificación de flagrancia inmediatamente después de la calificación. En delito no flagrante, estamos hablando de un delito que ya ahí sí tiene una investigación previa, ¿no? Una vez concluida la fase preprocesal de investigación previa, en la fecha y hora convocada por el juez a solicitud de la fiscalía. Entonces, ¿cuándo se formula cargos en delitos no flagrantes? En la fecha y hora que ha sido convocada la audiencia por el señor juez a solicitud de la fiscalía. Claro, es delito no flagrante, por lo tanto, allí no hay detenido aún. No hay nadie, no hay nadie privado de su libertad. Los requisitos de la formulación de cargos lo encontramos en el artículo 595 del COIP. De manera general, podemos decir que en el artículo 595 se establece, en primer lugar, la formulación de cargos es oral. Se realizará en una audiencia oral, no es escrita. La formulación de cargos no es escrita. Se debe presentar y exponer, en primer lugar, la individualización de la persona procesada. Es decir, no se puede realizar una formulación de cargos de forma indeterminada. O sea, como decir, a quien corresponda, no a quien le caiga, no. La formulación de cargo va contra una persona, con una persona específica, debidamente identificada, por supuesto. O sea, contra fulano de tal, o sea, con nombres y apellidos y todas las señas posibles. La formulación de cargos también debe tener la relación circunstanciada de los hechos penalmente relevantes. Debe también el fiscal
decir allí en la audiencia cuál es la infracción penal que se imputa, es decir, tiene que ser específico con el artículo tal o cual, numeral tal o cual, a que se refiera. Tiene que exponer los elementos de convicción que han resultado de la investigación previa. La investigación previa, cuando estamos en un delito no flagrante, o lo que ha logrado recabar la fiscalía desde que fue aprendido hasta el momento de ser presentado al juez en el caso de delito flagrante. Esos serían los elementos de convicción. Entiéndase todos los elementos del delito con los cuales ha sido aprendido el sujeto en delito flagrante. Y en delito no flagrante, todo aquello que ha sido producto, o mejor dicho, que se encuentra en el expediente de la investigación previa. ¿Ok? Elementos de convicción que han resultado en la investigación. Obviamente que estos elementos que el fiscal va a presentar son elementos de cargo, porque son elementos que apuntan hacia que la persona pudiera tener responsabilidad. Aquí mismo en la formulación de cargo también se puede exponer, o el fiscal puede exponer, propuesta de salidas alternativas, ¿ok? Como lo es la misma conciliación penal, o incluso estamos hablando también de que no es una salida alternativa propiamente dicha, pero sí es un procedimiento que se puede perfectamente hacer durante la audiencia de formulación, que es el procedimiento abreviado del cual hablaremos más adelante, en otra clase. Y también realizar el fiscal cualquier otro pedido que sea oportuno y pertinente. Y cuando hablamos de cualquier otro pedido que sea oportuno y pertinente, allí en la formulación de cargos, el fiscal solicitará también las medidas de protección y o medidas cautelares que considere pertinentes, útiles y necesarias. Recordemos nosotros en nuestra materia anterior, en Derecho Procesal Penal 1, recordemos en qué consisten las medidas cautelares, ya sean personales o reales, y las medidas de protección en beneficio de la víctima, estas últimas. Bien. En el artículo 596 encontramos la reformulación. Bueno, aquí hay que hacer una acotación importante. Recordemos que el fiscal ha solicitado al juez que convoque audiencia para formular cargos. Si estamos en delito flagrante, el fiscal también. O sea, han aprendido a una persona supuestamente en flagrancia, presuntamente en flagrancia, y solicita al fiscal, solicita al juez que convoque la audiencia. Esto sí sería dentro de las mismas 24 horas después de haber sido aprendido. Convoque la audiencia y allí es cuando el fiscal va a formular los cargos, repito, cumpliendo todos estos elementos del 595. Entonces, la formulación de cargos, en primer lugar, vamos a puntualizar algo. La formulación de cargos no puede ser por escrito, es oral. ¿Ok? Bien. Ahora bien, el juez se puede oponer a la formulación de cargos. O sea, el juez le puede decir, no, usted no va a formular cargos, o yo no le doy paso a la formulación de cargos. No, porque esa es una potestad única y exclusiva y excluyente de la fiscalía. Algunos estudiosos del derecho, específicamente del derecho nacional ecuatoriano, consideran de que esto en sí debería ser cambiado, reformado de algún modo. Sin embargo, lo que es vigente y lo que es actual es que el juez no se puede oponer a la formulación de cargos. El fiscal formula cargos, el juez lo que puede es realizar un control en cuanto a la proporcionalidad, por ejemplo, de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía o las medidas de protección. Allí sí, ok, pero oponerse en sí a la formulación de cargos no lo puede hacer el juez. Bien. Era importante puntualizar ello. Ahora bien, se formulan los cargos y allí en la formulación de cargos el fiscal determina en una formulación de cargos por delito no flagrante y entonces solicita al juez que se autorice o que se le dé inicio a la instrucción fiscal. La misma durará 90 días, por ejemplo. ¿Ok? Recuerde, delito no flagrante. La misma durará 90 días, porque no hay flagrancia, porque fue una investigación previa, no hay aprendido, etc. Pero resulta que en el transcurso de la investigación, ok, se da el inicio de la instrucción fiscal, que es la investigación procesal, pero en el transcurso de esa investigación resultan que
hay elementos que resultan de la investigación, valga la redundancia, que hacen cambiar la calificación jurídica del tipo penal que se está investigando. Pongamos que se está investigando por un delito por un tipo A y el fiscal se da cuenta que el tipo penal por el cual debió haber formulado era un tipo B. Claro, formuló mal porque no tenía ciertos elementos que ahora sí tiene. Entonces, para ello, solicita al juez que convoque a una audiencia, para reformular cargos, como su nombre lo indica, volver a formular, volver a imputar a la misma persona. Esto lo encontramos en el artículo 596. Leemos el artículo 596 sobre la reformulación de cargos. Bien, durante reformulación de cargos 596, síganme por favor. Si durante la etapa de instrucción los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar al juzgador audiencia para motivar la reformulación de cargos. Realizada la reformulación de cargos, el plazo de la instrucción se incrementará en 30 días improrrogables, sin que el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación. Bien, entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la duración de la instrucción fiscal? Precisamente, al tiempo que ya estaba establecido en la formulación de cargos, cuando hay una reformulación, se le sumarían 30 días. Por eso también, eso era el ejemplo, di el ejemplo de un delito no flagrante, pero si es un delito flagrante, vamos a cambiar el panorama. Si es un delito flagrante, pues bien, el fiscal va a determinar que son 30 días, porque son 30 días cuando son delitos flagrantes, de acuerdo a la norma jurídica. Pero si hay una reformulación, aumentará a 30 días. ¿Ok? Aumentará a 30 días. Esto solo lo podrá hacer una sola vez. ¿Y cuándo? O sea, ¿cuál es la oportunidad procesal para la reformulación de cargos? Recuerde, ¿cuándo es la oportunidad procesal para la reformulación de cargos? Pues bien, la oportunidad procesal es durante la instrucción fiscal por una sola vez. Eso también está establecido en el 596 que acabo de leer. No puede reformular cargos una vez que la instrucción terminó. Si ya la instrucción era de 90 días y ya estamos en el día 91, pues ya no puede reformular, ya no puede solicitar que se le convoque una audiencia para reformular cargos. Ya se quedó con los cargos, con la formulación que hizo. ¿Y cuántas veces se puede hacer esto? Una sola vez, la reformulación. Bien, pero imagínense que estamos durante la instrucción fiscal, nos encontramos durante la instrucción fiscal, y el fiscal, de acuerdo a los resultados de la investigación, de acuerdo a los elementos que han ido surgiendo de las distintas actividades investigativas, se percata que existe, se da cuenta, pues, que existe, que hay otra persona, pues, que probablemente o presuntamente tiene responsabilidad penal en este hecho que se está investigando, una persona que es distinta a la persona contra quien ya se le formuló cargos. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscal? El fiscal puede, mejor dicho, vincular a esa persona en este mismo caso, es decir, para que esta persona sea investigada y procesada por estos mismos hechos en esta misma causa. Bien, esto podríamos decir entonces que la vinculación de la instrucción, para dar un concepto de lo que es la vinculación de la instrucción, lo tendremos que buscar en el artículo 593, mismo que establece que si hasta antes del vencimiento del plazo de la instrucción fiscal, recuerden, dentro de la instrucción fiscal, aparecen datos de los que se presume la autoría o la participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción, el fiscal solicitará su vinculación a la instrucción. La audiencia que se realizará de acuerdo con las reglas generales se llevará a cabo en un plazo no mayor a 5 días
con la participación directa de la persona o las personas a vincular o con su debido o con su abogado defensor debidamente autorizado. Realizadas las vinculaciones, el plazo de la instrucción se ampliará en 30 días improrrogables. Entonces, recapitulemos. Cuando hay una reformulación de cargos, se aumentan 30 días a los días o a la duración establecida en la audiencia de formulación de cargos. Cuando hay una vinculación a la instrucción, es decir, cuando se vincula a otra persona distinta, o sea, se adiciona, vamos a decir así, a otra persona a la investigación, una investigación contra esta otra persona, una persona nueva, o varias personas incluso, pues también aumentan 30 días. Entonces, ¿qué es la vinculación a la instrucción? Pudiéramos definirlo como el acto procesal en el cual la Fiscalía, como resultado del avance de la instrucción fiscal, informa al juez que posee elementos de convicción que apuntan hacia la responsabilidad penal de otra u otras personas en el mismo hecho investigado, con la finalidad de que el juez autorice la vinculación de dichas personas a la misma instrucción fiscal. ¿Qué pasa si no la logra vincular a esta instrucción fiscal? Porque bueno, ya estamos a destiempo, ya pasó el momento procesal, la oportunidad procesal, etcétera. Bueno, en este caso, ¿qué tendría que hacer Fiscalía? Fiscalía tendría que, en una causa aparte, es decir, en cuerda separada o una causa aparte, en otro proceso, tendría que formular cargo contra estas personas, contra quien no logró vincularlo a la instrucción, porque se les pasó el tiempo, o sea, se dieron cuenta tarde. En otras palabras, si no lo vincula acá al mismo proceso, igual se puede juzgar por separado por los mismos hechos a otra persona, claro que sí. Subtema 3. Actividades investigativas en la instrucción. Actividades investigativas durante la instrucción. Leemos, el doctor José Roballo Campaña, ex catedrático de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, señalaba hace muchos años que prueba es todo lo que sirve para dar certeza o convencimiento acerca de la veracidad de una proposición, o dicho de otra manera, es la suma de motivos productores de certeza o convencimiento adecuado al sistema moderno expreso que prueba es el enlace técnico de los elementos recolectados y autorizados constitucional y legalmente para reproducir con la mayor exactitud un hecho histórico situado en un tiempo y espacio diferentes al del proceso. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque estamos hablando de actividades investigativas de la instrucción. ¿Y qué es lo que busca esta actividad investigativa, estos actos de investigación? Estos actos de investigación lo que buscan, al fin y al cabo, es llegar al convencimiento o no de la Fiscalía de que efectivamente esta persona o personas contra las cuales se ha hecho la imputación, es decir, se ha formulado cargos o se han vinculado, según sea el caso, a la instrucción, tienen una responsabilidad penal a raíz de estos hechos. Bien, en este sentido, pues, ¿qué pasa? Que estas actividades investigativas lo que buscan es obtener o manejar fuentes de prueba que los llevarán o que producirán medios de prueba que llevarán la prueba. ¿Ok? Por eso tenemos que tener tres conceptos básicos muy claros, como es la fuente de prueba, los medios de prueba y la prueba. A propósito, vamos a definir un poco lo que es la fuente de prueba, medios de prueba y prueba. Tenemos que la fuente de prueba son los elementos que existen en la realidad y los medios consisten en las actividades que es preciso desplegar para incorporar las fuentes al proceso. Entonces, la fuente es anterior al proceso y existe independientemente de él. El medio se forma durante el proceso y pertenece a él. ¿Qué es un medio de prueba entonces?
cada una de las diferentes actividades, estos son los medios de prueba, cada una de las diferentes actividades que tienen lugar en el proceso y a través de las cuales se introducen las fuentes u objetos de prueba para fijar como ciertos determinados hechos y que conducirán al juzgador a adquirir la certeza positiva o negativa de las afirmaciones de hecho que sostienen los sujetos procesales. ¿Y qué es la prueba en el proceso? Pues la prueba en el proceso es el medio de prueba practicado o realizado en la audiencia de juicio y que ha quedado incorporado al acervo probatorio luego de su admisión y práctica en la audiencia de juicio. Entonces, la prueba es la actuación procesal de parte a través de los medios regulados en la norma procesal por la que se intenta acreditar los hechos que invoca como fundamento de su pretensión con el propósito de acreditar al tribunal su certeza probatoria, es decir, la actividad encaminada a procurar la fijación de los hechos como ciertos o altamente probables más allá de toda duda razonable. Cuando estamos en presencia de la prueba propiamente dicha. La prueba, nos encontramos en presencia de la prueba, frente a la prueba, en la audiencia de juicio, audiencia de juzgamiento, cuando se realiza la prueba, cuando se ejecuta la prueba, cuando se evacúan los medios de prueba, y allí es cuando estamos en presencia de la prueba, haciendo la salvedad de que también pueden haber pruebas anticipadas, como por ejemplo los testimonios anticipados. Ahora, la prueba como tal cumple con una característica, y esta es una de las características, es que durante su realización en la audiencia debe estar presente obviamente el juez por el principio de inmediación. Bien. La dirección de esta investigación o de estas actividades investigativas durante la instrucción, porque recordemos que la instrucción fiscal realmente lo que es un conjunto de actividades investigativas, actos investigativos, que lo que procuran es tomar fuentes u objetos de prueba, llevarlos o convertirlos en medios de prueba o buscar la forma de llevar estos hechos o precisiones a través de los medios de prueba, convertirlos en prueba en la audiencia. Bien, la dirección de la investigación la tiene la Fiscalía de acuerdo al artículo 442. Este artículo 442, precisamente, por favor, síganme con su COIP en el artículo 442. Establece que la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal. Preprocesal hablamos de la investigación previa y procesal penal hablamos de la instrucción fiscal. E interviene, dice, hasta la finalización del proceso. La víctima deberá ser instruida por parte del fiscal sobre sus derechos y en especial sobre su intervención en la causa. Recordemos que la víctima podrá intervenir en la causa en cualquier estadio, fase o etapa que se encuentre, independientemente que se haya hecho de acusación particular o no. Entonces tenemos que las actividades investigativas durante la instrucción fiscal son todas aquellas actividades que buscan recabar u obtener los elementos de convicción de cargo y descargo. Recuerden, cargo y descargo. Un elemento de cargo es aquel que apunta, no me canso de repetir, es aquel que apunta hacia la presunta responsabilidad penal de la persona a la cual se le están imputando los hechos. Y un elemento de descargo es aquel que apunta hacia la ratificación de la inocencia de la persona que está siendo procesada. Entonces, los elementos de descargo son los que favorecen al procesado y los elementos de cargo son los que favorecen la causa de la fiscalía en cuanto a o más bien que la causa de la fiscalía no. Digamos que los elementos de cargo son los que no favorecen la causa del procesado. Respecto del hecho y de la persona procesada con la finalidad de, si fuera necesario, constituirse en medios de prueba que sustenten una acusación fiscal y la defensa técnica de la persona sometida a la persecución penal. Pues bien, también tenemos que recordar que a pesar que se realizan una cantidad de diligencias y de actividades investigativas durante la instrucción, es probable que no todas estas diligencias que se realizaron, estas actividades que se realizaron, ya sea de oficio por parte de fiscalía o a solicitud de parte por parte de la víctima o por parte de la persona procesada,
No quiere decir que todos estos elementos vayan a formar, vayan a constituirse luego en medios de prueba, porque puede ser que la misma fiscalía vaya filtrando y simplemente vaya descartando algunos elementos, algunos objetos o medios que en un principio se pensó que se podían constituir en medios de prueba, pero que al final no. Lo que quiero decir es que no todas las versiones que son tomadas en fiscalía, no todas las diligencias que son realizadas en fiscalía de oficio o solicitud de parte, pues al final formarán parte o llegarán al legajo, digámoslo así, del anuncio probatorio, si es que fuese el caso de presentarse una acusación en la siguiente etapa. Generalmente sí, pero no es algo que podríamos decir que todo, absolutamente todo, va a llegar allí. Ok, es decir, no todo va a ser utilizado por fiscalía, porque si ha llamado fiscalía, por ejemplo, a una persona a rendir una versión y luego que la rindió, de esa versión fiscalía no obtiene nada, la defensa tampoco obtiene nada en el sentido de que no le sirve su causa, pues simplemente no lo van a tomar como un elemento que no lo van a constituir como un medio de prueba. Ok, bien. El 597 específicamente trata ya directamente sobre las actividades investigativas de la instrucción y establece que los sujetos procesales tendrán libertad para obtener los elementos que sustentan sus alegaciones, la libertad probatoria, ¿no? Con sujeción a los principios del debido proceso, para lo cual podrán ejercer todas las actividades investigativas y utilizar los medios de prueba con las restricciones establecidas en este código. Recordamos que hay libertad probatoria, quiere decir que todo medio de prueba pudiera ser válido siempre y cuando no se contraríe la Constitución y la ley. La persona procesada podrá presentar al fiscal los elementos de descargo que considere convenientes para su defensa. Así también la víctima podrá solicitar al fiscal los actos procesales que considere necesarios para comprobar la existencia del delito. Si para obtenerlo se requiere la orden judicial, el fiscal la obtendrá del juzgador. Esto es lo que reza el artículo 597. Entonces, durante la instrucción fiscal, todas las diligencias se van a hacer a través de fiscalía. Entonces, fiscalía las puede hacer de oficio, notificará a las partes procesales, a los sujetos, para que tengan la posibilidad de contradecir, de oponerse, de estar presente, etcétera, etcétera, todas las prerrogativas y atribuciones que tienen dentro de lo que es o en concordancia con lo que es el debido proceso. Pero también la víctima puede solicitar a través de su abogado, a través de escrito, solicitar a la fiscalía que también realice ciertas diligencias, o también puede consignar elementos igual la parte de la persona procesada, es decir, la defensa técnica de la persona procesada. El fiscal evaluará las solicitudes que tengan las partes y deberá dar respuesta. Esta respuesta puede ser, bueno, la parte que lo solicita, pues espera que el fiscal realice la diligencia, ¿verdad? O ordene la diligencia que corresponda o haga el trámite que corresponda. Pero si la fiscalía considera que la diligencia que está solicitando las partes no es, no es pertinente, no es útil, necesaria, no es conducente, pues también la fiscalía podrá presentar, o sea, entregar una negativa o devolverle una negativa, explicándole, por supuesto, a las partes que lo han solicitado o motivándolo, fundamentando el por qué no procede, no es procedente o es inoficioso, o no sé cuál sería dependiendo qué es lo que considera Fiscalía de esa diligencia que ha solicitado. Si el sujeto procesal no está conforme con, con la negativa de la Fiscalía, de la diligencia que ha solicitado, pues siempre va a tener la posibilidad de acudir al juez. Por eso es que hablamos de que una de las características de la instrucción es que tiene un control permanente, un control judicial permanente, porque ya estamos dentro de la fase procesal, estamos judicializados ya. Entonces, repito, la parte procesal que se sienta afectada podrá acudir al juez para que el juez vea la pertinencia, utilidad y conducencia de esa diligencia, y si fuese el caso, ordenará al fiscal que se practique o incluso podrá ordenar la práctica de forma directamente, que sea la realización de esa diligencia.
Bien, es importante que tengamos presente, no la vamos a ver acá nuevamente, porque ya lo vimos el semestre pasado, en nuestra asignatura Derecho Procesal Penal 1, o ya la vieron todos el semestre pasado, mejor dicho. Entonces, pero debemos recordar lo que establece el artículo 444 en cuanto a las atribuciones del fiscal, el artículo 11 constitucional en cuanto a los principios para el ejercicio de los derechos, muy especialmente el numeral 2, el artículo 76 constitucional, las garantías básicas del debido proceso, el artículo 11 del COIP, los derechos de la víctima, el artículo 453, la finalidad de la prueba. ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Recordemos eso, repasemos un poco. El artículo 454, los principios que rigen el anuncio y práctica de la prueba. El artículo 455, que es el nexo causal. Recuerden aquella relación de causa-consecuencia entre la actividad ejecutada por el sujeto y el resultado dañoso. Repasemos eso. 456 del COIP, la cadena de custodia. El 457, los criterios para la valoración de la prueba. Y el 498, los medios de prueba. En esto del 457, muy importante, porque esos criterios de valoración de prueba nos van a orientar a nosotros de cómo el juzgador va a valorar las pruebas que presentemos nosotros en. Bien, ok, seguimos. Bueno, en el COIC, en el artículo 459, encontramos las reglas generales de las actuaciones y técnicas especiales de investigación. En el 460, lo que respecta al reconocimiento del lugar de los hechos. El 461, a las actuaciones en caso de muerte, como por supuesto el levantamiento del cadáver, la realización de la necropsia o la autopsia de ley. Hay otra diligencia especial que es la exhumación, que es el desenterramiento de un cadáver. Para ellos obviamente se necesita autorización judicial. La obtención de muestras de fluidos corporales, componentes orgánicos y genético-moleculares, de acuerdo al 463. Bien importante que no se puede constreñir a través de la fuerza o con violencia física, de forma física, a la persona para que se tome las muestras. Eso vale para 463 y 465 del COIP. El 466, identificación personal, o sea, reconocimiento de la persona investigada, la llamada la ronda de reconocimiento, ¿no? ¿Ok? Y el reconocimiento de objetos. El 468, reconstrucción de los hechos o del hecho. 469, maquinarias y vehículos. ¿Cómo se procesa esto cuando se tiene que hacer algún peritaje? Las comunicaciones personales, o sea, la prohibición de la interceptación sin autorización judicial. El artículo 471, los registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción. 474, análisis y destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Entiéndase, por ejemplo, cuando es droga. La retención de correspondencia, se necesita autorización judicial. Interceptación de las comunicaciones o datos informáticos, autorización judicial. 477, reconocimiento de grabaciones. Recuerden, también hay un peritaje que se debe realizar. Las reglas generales de los registros y allanamiento, en el 478. Registro de vehículos, 479, 480, allanamiento, 481, orden de allanamiento, 482, reglas de procedimiento del allanamiento, las operaciones encubiertas, las reglas de las operaciones encubiertas, las entregas vigiladas o controladas y el procedimiento para la entrega vigilada. El allanamiento, por supuesto, que con autorización judicial. Bien, compañeros, miren, algo. Yo sé que son, por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artículos en esta diapositiva. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, serían 17 artículos. Y por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían 25 artículos nada más en estas tres diapositivas, sin contar estos que están acá. Es necesario, ¿verdad? Este cuadro que está acá resaltado en amarillo, pues es un repaso. Ahora, este otro cuadrito, o estas otras tres diapositivas,
desde el artículo 469, casi todos los artículos hasta el 486, hay algunos que no, obviamente, por favor, repásenselo, porque realmente son diligencias muy específicas y entonces sería inoficioso que nos pongamos a explicar cada una de ellas, pero sí sería positivo si tiene alguna observación, comentario, duda en específico de alguna de estas diligencias, la pudiéramos hablar en clase. Lo que sí les adelanto de que el conocimiento general del contenido de estas normas es materia de nuestra evaluación. Y es bastante. Bien, subtema 4. Conclusión de la instrucción. Pues bien, una vez que pasa la duración de la instrucción, ya sea que se haya sumado días por una reformulación o por una vinculación a la instrucción, etcétera, pues tiene que terminar. ¿Cómo termina? ¿De qué forma termina? ¿Y cuáles son los posibles resultados de esa instrucción? Bien, el artículo 599 del COIP establece que la instrucción podrá concluir, bueno, en primer lugar, simplemente de manera directa podemos hablar del cumplimiento del plazo determinado en el código, o mejor dicho, determinado en el proceso de acuerdo al código, porque recuerden que hay excepciones de las excepciones, ¿no? Entonces, una vez terminada la duración, pues allí, la duración de la instrucción, pues allí terminará también. 2, puede terminar también por decisión fiscal cuando el fiscal considere que cuenta con todos los elementos para concluir la instrucción aún antes del tiempo, pero con una condición, que no puede haber petitorios pendientes de la parte procesada. Recuerden que acabamos de decir hace unos minutos que los sujetos procesales solicitan a la fiscalía la realización de ciertas diligencias, actividades, etcétera, de acuerdo a su estrategia, ¿no? Su estrategia de defensa. Entonces, el fiscal puede terminar la instrucción antes, cuando ya considere que tiene los elementos suficientes para emitir un dictamen, pero no lo podrá hacer si todavía existen solicitudes, petitorios o escritos de la parte procesada, o sea, de la defensa de la parte procesada, que no hayan sido respondidos, resueltos o realizados según fuera el caso. En tercer lugar, el mismo artículo 599 establece que también puede terminar por decisión judicial. ¿Esto qué pasa? Imagínense de que ya transcurrió el tiempo, ya pasó el tiempo de la instrucción y el fiscal nada de producir un dictamen, ni abstentivo ni acusatorio. En ese caso, pues el juez podrá, por decisión judicial, puede ser a solicitud de parte o incluso de oficio, podrá, cuando transcurrido el plazo, el fiscal no ha concluido la instrucción, aquí dice P186 es la página donde fue extraído, no debió estar allí porque estamos hablando del artículo 599. No se confundan que es ningún artículo 186. Entonces el juez podrá ordenar de que al fiscal de que emita su dictamen. ¿Cómo puede ser este dictamen? Este dictamen, ¿cómo puede ser? Pues este dictamen puede ser de dos formas nomás. O acusa o no acusa. Recuerden que lo que hizo la fiscalía ya fue formular cargos. Todavía no ha acusado. Debemos estar muy atentos a ello, ¿no? A esa diferenciación entre lo que es la imputación, que es la formulación de cargos, por una parte, y por otra parte lo que es la acusación. No es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede terminar la instrucción? ¿Acusa o no acusa? Si no acusa, decimos que el fiscal se abstiene de acusar. Y cuando acusa, pues decimos que el fiscal emite un dictamen acusatorio. Entonces tenemos dos posibles dictámenes de parte de fiscalía. El dictamen acusatorio y el dictamen abstentivo. Esto lo encontramos en el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal. No, todavía aquí no está puesto, vamos a leerlo. Hagan pausa un momento y ubíquense el artículo 600 del COIP. Se lee lo siguiente en ese artículo. Leo. Artículo 600, COIP. Dictamen y abstención fiscal. Concluida la instrucción, el fiscal solicitará al juzgador señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
la que será convocada en un plazo no mayor a 5 días y se efectuará en un plazo no mayor a 15 días. Pero esto es cuando tiene un dictamen acusatorio. Es decir, cuando el fiscal solicita al juez que convoque audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, es porque va a presentar una acusación. Si no tiene acusación, no va a solicitar audiencia. Sigo leyendo. En el segundo inciso del artículo 600, de no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será notificado al juzgador para que disponga su notificación a los sujetos procesales. Es decir, no acusó porque considera que no tiene los elementos suficientes para acusar, no cuenta con los elementos suficientes que le hacen convencerse de que existe responsabilidad penal de esta persona, bueno, materialidad de la infracción y responsabilidad penal, y por lo tanto se abstiene. En este caso, no solicitará al fiscal, al juez que convoque audiencia, sino que emitirá su dictamen escrito, debidamente fundamentado, y se lo enviará al juzgador, se lo entregará al juzgador, ¿ok? Por las vías correspondientes, obviamente. No es que vamos y le entregamos al juez directamente, eso lo sabemos, ¿no? Sabemos cómo funciona. Y será notificado al jugador para que disponga su notificación a los sujetos procesales. Porque una vez que el juez recibe ese dictamen abstentivo por parte de Fiscalía, el juez entonces se los va a notificar a los sujetos procesales. Entiéndase, a la defensa técnica y entiéndase a la defensa técnica de la persona procesada y también al abogado de la víctima si lo hubiere. Ahora bien, cuando se trata de delitos sancionados con pena de 15 años o más, pena privativa de libertad de 15 años o más, el juez que ha recibido el dictamen abstentivo por parte de Fiscalía tiene que elevar a consulta ese dictamen. ¿A consulta de quién? Del fiscal superior o fiscal provincial, diríamos, ¿no? Del fiscal provincial. Repito, cuando el juez recibe el dictamen abstentivo, si el delito del cual se trata, es decir, de lo que se ha estado investigando y de lo que se ha tratado el caso, tiene una pena de 15 años o más en su límite máximo previsto, entonces el juez, repito, tiene la obligación, debe hacerlo sí o sí, de elevar ese dictamen a consulta de la Fiscalía Provincial. También, cuando se recibe un dictamen abstentivo, el juez recibe un dictamen abstentivo de Fiscalía y el juez no, y la pena o el delito investigado no es de una pena de 15 años ni mucho menos más, o sea, no llega a los 15 años, pero existe un acusador particular, es decir, la víctima se ha constituido un acusador particular, entonces en ese caso igual está obligado a realizar la consulta. Nosotros en clase vamos a hablar de lo que es el acusador particular, en la clase sincrónica vamos a hablar de lo que es el acusador particular. Entonces, repito, también, si existe acusador particular y a pedido de este acusador particular, se debe hacer entonces elevar esto a consulta también de la Fiscalía Provincial. ¿Qué va a pasar aquí, de acuerdo al mismo artículo 600 del COIP? Llegará la consulta para que se ratifique o se niegue la abstención a la Fiscalía Provincial o al fiscal provincial. El fiscal provincial entonces decidirá si confirma y dice si se confirma la abstención, Fiscalía no va a acusar, o pudiera ser de que el fiscal superior diga sí vamos a acusar. En el caso de que el fiscal diga sí vamos a acusar, entonces ordenará al fiscal superior a otro fiscal distinto al que presentó el dictamen abstentivo, por supuesto, a otro fiscal distinto para que realice la acusación, es decir, para que solicite la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio y que presente su acusación. Ahora bien, recordemos que ya terminó la instrucción fiscal, ¿ok? Por eso que ya tenemos un dictamen. Como ya terminó la instrucción fiscal, no se pueden realizar nuevas diligencias investigativas. Entonces, en este caso, el fiscal que ha sido
a quien se le ha ordenado a la Fiscalía Provincial que sí acuse, deberá hacerlo con los elementos que hayan allí en el expediente. Es decir, con los mismos elementos que ya disponía el otro fiscal que decía que no se podía acusar. ¿Ok? Ahora bien, si el fiscal superior al absorber la consulta ratifica el dictamen abstentivo, pues, ¿qué le toca al juez? ¿Qué le toca al juez? Emitir el auto de sobreseimiento. Emitir el sobreseimiento. ¿Ok? También cuando no ha presentado acusación, es decir, cuando el fiscal se ha abstenido también de acusar, pero esto no ha ido a consulta porque no llegan a los 15 años la pena y porque no había acusador particular o habiéndolo no solicitó la consulta, pues también el juez que le quedará también emitir el respectivo auto de sobreseimiento. A propósito, el artículo 600 establece que, leo, si el fiscal superior al absorber la consulta ratifica la abstención, remitirá de inmediato el expediente al juzgador para que dicte el sobreseimiento en el plazo máximo de 3 días. Cuando existe una persona privada de libertad, caso contrario, lo dictará en el plazo de hasta 10 días. En el mismo auto, el juez revocará todas las medidas cautelares y de protección que hayan sido dictadas. Bien. Bueno, esto es lo importante acá del artículo 600, sigue otras partes allí, pero ya lo hemos hablado. Bien, así damos por terminado el material básico, la clase básica o de piso, vamos a decir así, o basal, de este tema número 1 de la unidad 1. Hemos hablado de la instrucción fiscal. En nuestra clase sincrónica vamos a hablar sobre el acusador particular, la oportunidad procesal para la presentación o para constituirse como acusador particular, y vamos a hablar también de las audiencias de calificación de flagrancia, de reformulación de cargos y de vinculación a la instrucción, y además vamos a tratar de disipar algunas dudas, disipar algunas dudas y abordar algunos comentarios y observaciones de parte de todos ustedes. Entonces, por favor, vean la clase, tomen nota. Es bastante material, lo sé. Entonces, espero que nos veamos pronto en nuestra próxima clase sincrónica de esta semana. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.